Hola, buenos días, Milagros. En primer lugar, antes de empezar aquí a alargar el discurso, que no quiero que se alargue demasiado, te pido disculpas a ti y a tus seguidores por el encuentro, desencuentro del otro día o de los dos otros días que intentamos hacer una conexión y seguramente en parte, o en parte no, en gran parte, en gran medida porque no te estaba bien configurado mi Insta, pues no pudimos hacerla. Vamos a intentar suplir ese encuentro literario con un vídeo en el que os voy a ir hablando un poco de... Os voy a ir respondiendo a las preguntas. Tengo aquí la chuletita de Milagros con las preguntas de Milagros. Voy a intentar responder a las preguntas que me hubiera hecho Milagros. La verdad es que yo prefiero los encuentros literarios, pues eso, cara a cara, porque soltar el discurso yo solo durante media hora o una hora, 2 horas, pues es muy aburrido evidentemente, y prefiero pues eso, conversar con otra persona o con más personas, si hay más personas en el encuentro, sobre literatura en general, sobre mis libros en particular. eh, pero en este caso, por dificultades técnicas, pues vamos a tener que ir a la versión un poquito más aburrida. Esperemos que no se os haga pesado. Y para no alargarlo demasiado, pues bueno, vamos a empezar un poco con mi biografía, con 4 datos biográficos para que os hagáis una idea global de quién soy yo y qué pinto aquí. Pintar poco porque escribo, pero en este caso de qué escribo aquí precisamente en Tudela. En Tudela son ahora las casi la 1 de la tarde. No sé desde dónde lo acabaréis viendo cada uno de vosotros, ni a qué hora lo acabaréis viendo, pero bueno, pues desde aquí mi saludo. Buenas tardes ya, desde España, a todos los puntos, a cada punto de cada persona que siga a Milagros y quiera ver su programa. Y en este caso, este encuentro literario. Me llamo Domingo Alberto Martínez, tengo 46 años, recién estrenaditos. Este 12 de agosto, me cayeron los 46 años. Ya veis que tengo un montón de canas. No sé si son tanto por la edad como por los hijos, pero bueno, pues tengo 46 años, nací en Zaragoza, que es donde me crié, donde estudié filología hispánica y derecho en la universidad. Al salir de la universidad, con mi pareja actual, mi pareja de entonces y actual, decidimos abrir una librería. Ella no, ella es enfermera. Yo decidí abrir una librería. Estuve trabajando unos años en esa librería. La verdad es que muy bien, porque a mí me gusta el trato con la gente, hablar con la gente, y sobre todo si es de libros, que es una cosa que me apasiona, pues mil sobre hojuelas. Estuvimos varios años en Zaragoza, estuve yo llevando mi librería. Lo que pasa, en un momento dado mi mujer se quedó embarazada, tuvimos a nuestro primer hijo, seguí en la librería y cosa de año y medio después, me dijo que estaba embarazada otra vez, y entonces nos planteamos qué hacer, porque en mi caso, ese año que tenía ya mi primer hijo, yo lo había pasado en la librería, prácticamente no lo había visto, no había visto prácticamente a mi hijo casi desde que me lo dieron cuando nació, porque claro, yo salía muy pronto para ir a trabajar, volvía para comer, luego volvía tarde cuando ya estaba mi hijo durmiendo. Entonces prácticamente ese año y medio que tenía ya, ese año y medio hasta que nació el segundo, no lo había visto. Nos planteamos qué hacer, entonces decidimos dejar la librería, mudarnos a la ciudad de mi pareja, de mi mujer, que es Tudela, un poquito, nada, está un poquito más arriba del Ebro, a 1 hora en coche de distancia, no es una gran distancia. Allí pues decidimos que yo me quedase al cuidado de nuestros hijos, que eran pequeñitos todavía, evidentemente, uno recién nacido, el otro de año y medio, y mi mujer pues mientras tanto fue la que se encargó de llenarnos los platos, mientras tanto, y hasta ahora sigue siendo enfermera, una gran enfermera. Y yo me quedé al cuidado de nuestros hijos, y en el tiempo que tenía pues me dedicaba a escribir. Yo siempre he escrito desde muy pequeñito ya. En cuanto aprendí a leer, descubrí que me apasionaba la literatura. Fui un gran lector, sigo siendo un gran lector, devoro los libros. De hecho, no entiendo un escritor que no se reconozca como un gran lector, porque es una cosa absurda. Es como un futbolista que no entrenase.
un futbolista puede tener mucho talento, pero si no entrena no va a poder competir en la alta competición con esos otros futbolistas que entrenan y se lo toman en serio. Con la literatura pasa lo mismo. Puedes tener un gran talento, muchísimo talento, pero si no lo trabajas, desde mi punto de vista, hay talentos precoces, impresionantes, pero eso suele ser lo excepcional. Si por mucho talento que tengas luego no lo trabajas, no vas a llegar a nada, o no vas a poder llevar tu talento hasta su máxima expresión. Como estaba diciendo, fui un gran lector, sigo siendo un gran lector, desde muy pequeñito ya, en cuanto pasé de una manera muy natural de leer a querer escribir, a querer hacer eso que leía yo en mis libros, en mis primeros cómics y mis primeros libros infantiles y juveniles. Yo también quería hacer eso, y la verdad es que tengo que reconocer que yo me reconozco novelista. Leí entonces mucha novela cuando ya era más joven, con 16, 18, 20 años, cuando estaba en la carrera. Leí muchísima novela, sobre todo novela del siglo XIX, que es el siglo de oro de la novela: novela española, novela inglesa, novela francesa, novela rusa, novela italiana, novela portuguesa. Hay grandes novelistas en ese siglo, en prácticamente toda Europa, también en Hispanoamérica. Y la verdad es que devoré las novelas, y mis primeras obras no son relatos, a pesar de que mis últimas obras sí lo son, sino que mis primeras obras son novelas, y mis primeros premios son premios por mis primeras novelas, por Las Ruinas Blancas, por Hojas de Hierro, etcétera, etcétera. Y luego empecé a escribir relatos, porque vi que en los relatos podía probar cosas que quizá en las novelas sí también se pueden probar, pero es más fácil probarla en un relato. Si un relato no funciona, se tira a la basura, se borra del ordenador y ya está. Si una novela no funciona, es más molesto porque igual de una novela llevas 50, 100 páginas, y que eso no funciona y tener que tirarlo o desecharlo, o por mucho que lo corrijas veas que no va a ninguna parte, es más doloroso, porque has echado más tiempo, más esfuerzo. Lo dicho, en un relato te sirve de campo de pruebas, puedes probar estructuras, puedes probar personajes, puedes probar circunstancias, puedes probar muchos elementos que en la novela es más complicado de hacer. Y a mí los relatos, ya desde que empecé, desde los 20 años que escribí relatos, me sirvieron de campo de pruebas. Estábamos en Tudela con mis hijos pequeños, con poco tiempo para escribir, sobre todo al principio nada de tiempo, porque eran bebés. Era un niño que era un bebé y otro que era de año y medio, de 2 años. Entonces, claro, pues todo el tiempo que tenía. Yo recuerdo que en aquella época, cuando quería escribir, tenía que madrugar mucho, o sea, tenía que levantarme muy pronto, dejar a mi mujer durmiendo, a los peques durmiendo, para poder aprovechar en la cocina en silencio, y avanzar un poco, escribir un poquillo, no de novelas, que es lo que me hubiese gustado escribir, porque, como decía, yo me reconozco más novelista que otra cosa, sino de los cuentos, de los cuentos que escribía entonces. Fruto de estos años de tanto estrés familiar, podríamos decirlo, porque tener 2 hijos pequeños puede llegar a ser muy estresante en circunstancias, muy reconfortante, y humanamente, la verdad es que es una experiencia por la que hay que pasar, o yo recomiendo, pero también es cierto que es una experiencia dura, que la recuerdas con cariño, pero es una experiencia, mientras la estás viviendo, dura. Tener niños pequeños a los que cuidar, encargarte de la casa, etcétera, etcétera, no poder tener tiempo para lo que uno quiere, es una experiencia dura. Pero yo intentaba eso, rascar el poquito tiempo que tuviera de aquí y de allá para ir escribiendo. Fruto de esos años de poco tiempo, de escribir relatos, incluso mis primeros microrelatos. Yo nunca había escrito microrelatos, precisamente por eso, porque yo vengo del terreno de la novela. Entonces a mí no me cuesta expandirme, lo que me cuesta es reducir. Enseguida empiezo a escribir un texto que digo, yo pienso, esto va a ser una hoja, pero se me ocurre un personaje secundario, se me ocurre otra acción, se me ocurre una reflexión, y ya de pronto, a lo que me doy cuenta, llevo 30 hojas escritas. Lo que me cuesta es reducir, pero claro, cuando tienes poco tiempo no puedes expandirte, tienes que ir al hueso, al meollo del relato
microrrelato. Y entonces empecé a escribir mis primeros microrrelatos por eso, por la falta de tiempo que tenía. Fruto de estos años de poco tiempo de escribir relatos y microrrelatos que no había escrito nunca, es mi obra de aquel entonces, Un ciervo en la carretera. La verdad, fruto de eso y de mi aventura, podríamos decir, o de mi aparición, porque nunca lo había hecho, en redes sociales. Cuando estaba en esta época de poco tiempo y poca escritura y de escribir relatos, yo los relatos que escribía los mandaba a premios, unos los ganaba, otros no, pero incluso los que ganaba, claro, ¿qué pasa? Tú vas, recibes el premio, te felicitan, estás muy satisfecho por haber ganado un premio en el que se han presentado 200, 400, 600 personas, no solo de toda España, sino de toda Europa, de Hispanoamérica, y que a ti te hayan elegido tu relato o tu microrrelato como el mejor de tanta gente, de 600, 800 personas de todo el mundo prácticamente, llena de orgullo. El cheque está muy bien, pero el dinero también, pues te lo gastas y no queda huella de él. ¿Qué pasaba con los relatos? No podías presentarlo a otros concursos, se quedaban en un cajón. Bueno, ahora ya en un cajón cuando yo era pequeño empezaba a escribir. Ahora se quedan en la memoria, en el ordenador, se quedan ahí archivaditos, pero no salían de ahí, no llegaban a más gente. Las organizaciones de los premios literarios, ayuntamientos, diputaciones, bibliotecas, etcétera, hacen las que lo publicaban, hacían una publicación muy limitada, prácticamente institucional para los medios, para un círculo muy reducido de gente, con lo cual no llegaba al lector. En cierta manera es frustrante porque tú le has dedicado un trabajo a unas muchas horas, o unas horas las que sean, a ese texto. Has ganado un premio, pero luego no tienes recorrido. A ti tú lo que quieres como autor no es ganar un premio. Sí, viene muy bien, como digo, el premio. Te dan el diplomita, lo enmarcas, como veis por ahí, lo pones en tu despacho, queda muy bonito para las fotos, para los encuentros literarios, te dan el dinero, te lo gastas, etcétera, etcétera, y te dan palmaditas en la espalda. Pero luego a la hora de la verdad, lo que quiere un autor, o lo que yo quiero como autor, es que me lean. Porque si no, ¿qué sentido tiene esto? En mi caso no escribo para ganar dinero. No como primera opción, evidentemente me gustaría ganar dinero. ¿A quién no le gusta ganar dinero con su trabajo? A todos nos gusta que nos valoren, y una manera de valorar nuestro trabajo es ganar dinero, evidentemente. Y los escritores, aunque algunos crean lo contrario, no vivimos del aire. El dinero no nos cae de los árboles. No porque nos dediquemos a la literatura o al arte, no vivimos del aire, no nos alimentan los ángeles, no, tenemos que comer igual que los demás, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que vestirnos, quiero decir, tenemos unos gastos y nos gustaría ganar dinero, pero yo creo que lo fundamental, o lo que a lo que se dedica la gente en la mayoría de los casos cuando quiere escribir, es porque quiere que le lean, porque quiere expresar algo, porque tiene un mundo interior que pugna por salir de una determinada manera, y quiere que ese mundo interior, o esa forma de ver la vida, o esa forma de reflexionar, o esas ideas, o esos personajes, o todo ese bulle que tiene dentro, y que acaba volcando pues en una página, en una hoja o en el ordenador, le llegue a la gente. O sea, la literatura es una manera del autor de comunicarse con el mundo. La literatura suele ser, o la creación literaria suele ser, un trabajo muy solitario. Hay autores, evidentemente, que les gusta escribir pues en los bares, Luis Buñuel, sin ir más lejos, el director aragonés de cine, escribía los guiones de sus obras en los bares, le gustaba el ruido. Hay muchos autores que necesitan ese ruido, ese bullicio alrededor para poder escribir. Pero la mayoría de los autores solemos escribir pues eso, pues que nos buscamos nuestro rinconcito, nuestra tranquilidad, y creamos nuestras obras en un despacho, en una habitación, en un cuarto. Y todo eso que hemos creado nos gusta que lo lean los demás y que lo disfruten los demás, si está bien escrito, y que nos den su opinión los demás. Claro, que lo haga tu familia, pues todos somos los hijos más guapos de nuestras madres, ¿no? En cada casa, cada madre le dice a su hijo que es el más guapo del mundo. Pero no, tus amigos te van a decir lo mismo. Nos ha encantado, qué chulo, qué bonito lo que escribes, no sé qué.
pero necesitamos otras opiniones. La de los premios literarios, como decía, viene muy bien que gente que no conoces de nada, que profesores universitarios, que catedráticos, que expertos en la lengua y en la literatura valoren tu obra y decidan que es la mejor de muchas que se han presentado, de mucha gente, de muchos sitios de todo el mundo. Es muy importante, pero al final lo que quieres es llegar a muchos lectores. Yo he descubierto, sobre todo con mi anterior obra, Un ciervo en la carretera, la que os mostraba hace un momento, yo he descubierto que me encanta eso. O sea, es como una droga, ¿no? Cuando lo pruebas necesitas más. Es como el alcohol o como una droga, es algo adictivo, como el café. Necesitas más, ¿no? He descubierto que me gusta hablar con la gente con mis lectores. Y no porque me guste que me den palmaditas y me digan que bien lo haces. A todos tenemos nuestro orgullo, no nos vamos a engañar, más o menos, pero todos tenemos nuestro orgullo y nos gusta que lo alimenten y que nos digan, ay, que bien lo haces, etcétera, etcétera. Pero en mi caso lo hago también de manera egoísta, y es porque me gusta oír la opinión no positiva o negativa de la obra, que eso al final en ocasiones o en muchas ocasiones es en parte subjetivo. No voy a decir que toda la literatura es buena o mala, la calidad de una obra sea totalmente subjetiva, pero en buena medida hay lectores, hay grandes lectores a los que no les gusta 100 años de soledad, no la soportan, o no les gusta Proust o no les gusta Moby Dick. Eso no hace que Moby Dick o 100 años de soledad sean peores obras, pero a esos grandes lectores, a esa gente acostumbrada a leer, no les gustan. Eso es algo subjetivo totalmente. La obra sigue siendo una obra maestra, más o menos aburrida, o llegará a más o menos gente, pero no deja de ser una gran obra de la literatura. Más allá de que te digan que les ha gustado o no les ha gustado, a mí me gusta hablar con los lectores por algo egoísta, ¿no? Porque creo que oyendo la opinión de gente que ha visto o que ha leído mis textos y que se ha metido en el texto, que lo ha imaginado, que le ha puesto los ropajes de su propia fantasía, de su imaginación, que me ha dado su opinión, que lo ha interpretado de una manera o de otra. Sobre todo lo de las interpretaciones a mí me gusta mucho, porque a veces los lectores interpretan mis textos de una manera que no se me había ocurrido. Esa forma de revivir el texto en la mente de otra persona, a mí lo que me dicen es como lo que decía antes, es adictivo, es como me hace ver mejor, de una manera más concisa, lo que escribo, y me hace detectar errores, o me hace detectar aciertos, o me hace ver cómo percibe la gente mis textos. O sea, si he conseguido lo que pretendía, o incluso he conseguido más de lo que pretendía, porque tú puedes pretender hacer esto y no solo hacer esto, sino que además has hecho esto y esto y esto. Quiero decir, has creado un mundo en el que a un lector valora esto y otro otro y otro lo de más allá. Quiero decir, es un texto tan rico que tiene diferentes interpretaciones y distintas valoraciones según el lector que lo haya leído o interpretado a su modo. Para mí eso es muy importante. A mí Un ciervo en la carretera me permitió eso. Un ciervo en la carretera, como he dicho, nace de esta época en la que yo tenía menos tiempo y me dedicaba sobre todo a mis hijos. Tenía tan poco tiempo que no podía escribir novelas, que era lo que me gustaba, lo que me ha gustado siempre. De hecho, mi primera publicación y mis primeros premios literarios son con novelas, como Las ruinas blancas, es uno de mis primeros premios literarios. Un ciervo en la carretera nació de mi bitácora, de mi blog literario, cuando yo iba acumulando una serie de relatos en el ordenador. Unos habían ganado premios literarios, otros no, pero todos se quedaban ahí arrinconaditos en un archivo en el ordenador, en una carpeta, y no sabía muy bien qué hacer. Se me ocurrió, pensé, voy a difundir mi obra en redes, voy a mostrársela a la gente en las redes, en redes sociales, etcétera, etcétera. No empecé por redes sociales, bueno, sí empecé por Facebook, pero
sobre todo fue gracias o a raíz de mi blog literario, que podéis consultar, lahogueradeloslibros.wordpress.com. Ahí es donde voy volcando mis creaciones, donde voy dando noticia de mis publicaciones, de los premios, de mis de las presentaciones literarias o los actos literarios que hago, etcétera, etcétera. Y gracias a ese público inicial o a esos lectores de mi bitácora que me apoyaron, que valoraron muy positivamente los relatos y sobre todo los microrrelatos, algo con lo que yo tenía muchas dudas, porque como he dicho, nunca había escrito microrrelatos. A mí me cuesta muy poco expandirme, pero mucho concentrar lo que quiero decir. Enseguida me expando, enseguida paso de una página a 30, me cuesta mucho quedarme en 2 líneas. Esos primeros microrelatos, con los que luego incluso he llegado a ganar premios literarios, pero en aquel momento no sabía, incluso no tenía muy claro si iban a formar parte de Un ciervo en la carretera. Por suerte los metí. Digo por suerte porque si no mi siguiente obra no hubiese visto la luz, porque básicamente está compuesta de microrelatos. Por suerte los metí y de hecho una vez que se publicó Un ciervo en la carretera, creo, sí, mostrado al principio la portada, aquí la veis, este ciervo antropomorfo, también tan elegante, también vestido. Cuando apareció esta obra hubo lectores que lo que más valoraron, por encima de los relatos largos, son una veintena de relatos, algunos históricos, otros actuales, unos más largos, los hay de hasta 30 y tantas páginas, y otros muy cortitos, de apenas 1 o 2 líneas. Hubo lectores que lo que más valoraron de los relatos fueron precisamente los relatos más cortos, los microrrelatos. A mí me gustaba y a la vez me enfurecía, ¿no? Me molestaba, me gustaba y me molestaba. Era una actitud un poco ambivalente, un sentimiento ambivalente el que tenía. Porque me gustaba porque que valorasen mis microrrelatos, que yo no había escrito nunca en 40 y... cuando escribí Un ciervo en la carretera, en 40 años. Ahora alguno más, ya he dicho 46. Que valorasen los microrrelatos que yo no había escrito hasta el momento nunca. Es como si ahora me pongo a mí me encanta la poesía, pero respeto tanto a los poetas que no me atrevo a escribirla, porque seguramente sería un poeta lamentable. Es como si ahora me pusiera a escribir poesía y de pronto la gente dijera es lo mejor de tu obra. Pues es un sentimiento, por un lado positivo, porque te gusta que valoren también algo que no habías hecho hasta el momento, pero por otro lado pues dices, pues yo vengo del terreno largo y me gusta que valoren los textos largos, que son los que más trabajo me llevan, etcétera, etcétera. Bueno, al final había lectores para todo. He tenido la suerte de tener muchos lectores con Un ciervo en la carretera, y al final hay lectores que valoran los relatos largos, los relatos cortos, pero sí que es cierto que eso me ayudó. Como la bitácora me había ayudado a sacar esta obra, luego también, pues hablando de premios literarios, Milagros me quería preguntar sobre los premios literarios. Creo que no hace falta que responda específicamente a la pregunta hablando sobre los premios, etcétera, porque ya en la misma conversación va saliendo el tema. Los premios te ayudan a seguir, y uno de ellos, pues eso, que Un ciervo en la carretera, por ejemplo, cuando salió, viniendo de una editorial pequeña, fuera elegido como uno de los mejores libros de relatos, también por los microrrelatos que forman parte del ciervo, de la obra, fuera elegido como uno de los mejores libros de relatos del año publicados en España, con los cientos y cientos de libros que se publican al año en España o en castellano, pues la verdad es que para mí fue algo muy muy importante. No solo el orgullo de decir estoy entre autores muy importantes, muy conocidos a nivel no solo nacional sino internacional, traducidos a muchos idiomas, sino entre las mejores editoriales que mandaron sus libros de relatos, no voy a citar ahora las grandes editoriales, pero tampoco hace falta que lo diga, entre las grandes editoriales españolas que habían mandado sus libros de relatos de ese año al premio Setenil, y que yo esté entre los finalistas, que mi obra esté entre los finalistas, me impulsó, me enorgulleció, me dio un impulso en un momento que yo venía de pasar mucho tiempo en casa, de haber tenido poca relación con el mundillo literario, con los lectores, etcétera, etcétera. Me
me dio ese empujón que yo necesitaba para seguir ya adelante, y ahora, sobre todo ahora que mis hijos son un poco más mayores y tengo más tiempo, pues para dedicarlo totalmente a la literatura. Fruto de ese convencimiento, de ese apoyo de los lectores a los microrrelatos, es Esto no es una novela. ¿Cómo vamos de tiempo? No me quiero alargar, 24 minutos, aún me queda un ratito. Esto no es una novela, es mi último libro, son 101 microrrelatos y textos breves. Decía que a veces que este libro surge del Ciervo, de los microrrelatos del Ciervo, porque gracias a que al final los incluí, gracias al apoyo de los lectores, he seguido escribiendo microrrelatos, he ganado premios que vienen a sentar esa sensación de pues igual no lo hago tan mal, vamos a seguir por este camino, y fruto de ese trabajo de microrrelatos pues ha sido este libro. Esto no es una novela, de editorial West Indies, ya lo veis, 101 microrrelatos. En algún sitio lo he dicho, o lo he dejado escrito por ahí, quizá en mi blog, si no recuerdo mal, que hay libros que escribes y libros que tú quieres escribir, y libros que aparecen de la nada, como mágicamente. Milagros me preguntaba o me decía que hablase sobre Pink Cadillac Man, que es la novela, sí, es mi novela, o sea, esto no es una novela, porque es un libro de microrrelatos y de textos breves, pero Pink Cadillac Man es mi próxima novela, ya después de tanto tiempo, por fin vuelvo a la novela, que es lo que estaba deseando. Y lo que decía, hay libros que tú quieres escribir y libros que aparecen de la nada, como mágicamente, y a veces no son peores que los que tú quieres escribir, al revés. Quizá por llegar de esa manera tan inesperada, pues puede que se conviertan en mejores libros, o al hacerlo de esa manera tan despreocupada, escribes mejor que cuando lo haces intentando crear la gran obra maestra del siglo XXI. Y lo digo porque cuando terminé Un ciervo en la carretera, estábamos haciendo las presentaciones físicas. El libro apareció en noviembre del 19. Lo presentamos en Tudela, lo presentamos en Zaragoza, donde vivo y de donde soy. Lo presentamos en Pamplona, la capital de la región de Navarra. Lo presentamos en Madrid, que es de donde es la editorial, libros.com, y vamos a hacer más presentaciones en Logroño, en Huesca, en Soria, que son ciudades que hay alrededor de Tudela. Y entonces llegó el COVID y nos confinaron, y bueno, pues no os tengo que explicar la historia porque todos la conocemos. Yo aproveché ese momento para hacer encuentros virtuales como este, con bibliotecas, con centros culturales, de muchos de España, pero también de Europa, de Dinamarca, de Hispanoamérica, con Guatemala, con Perú, con Colombia. Hice varios, y la verdad es que lo que mejor recuerdo es eso, hablar con lectores que están geográficamente tan lejos, pero que con su valoración de lo que has escrito te hacen ver mejor lo que estás haciendo. Bueno, pues mientras estábamos haciendo esas presentaciones y seguía escribiendo microrrelatos, vi que ya tenía más tiempo, que mis hijos ya eran más mayores, que me habían dejado más espacio, que ya eran más independientes, y me lancé a la novela. Tenía una novela entre comillas sin terminar de hacía muchos años, y me di cuenta que quería terminarla, que quería sacarla, que es la que será Pink Cadillac Man. Y cuando estaba trabajando en esa novela, que han sido 2-3 años de trabajo en esa novela, en lo que fue en principio una novela corta, de apenas 100 páginas, no llegaba, ha acabado convirtiéndose en una novela de más de 300, casi 400 páginas. Pues mientras estaba trabajando en esa obra, me contactó una editora, Teresa Galarza, la editora de West Indies. Me dijo que le gustaba mi trabajo, mis relatos, supongo porque conocía los del Ciervo, los de mi bitácora, lo que había ido publicando aquí y allá en revistas digitales, etcétera, etcétera, y me comentó que estaría bien colaborar. Yo la emplacé a cuando terminase la novela, porque
quería terminar la novela sí o sí, porque llevaba 2 años largos ya con ella y me quedaba poquito, solo los últimos capítulos, ya cuando ya después de tantas páginas escritas ya vistas el final, ya lo que tienes ganas es, te centras en llegar al final y quitártela encima, no porque no te guste, sino porque estás deseando coger otro proyecto, ¿no? O terminar la novela, ponerle el punto final y dejarla apartada un poquito para más adelante ya corregirla y eso tranquilamente, pero quitártela encima después. Y yo le dije a Teresa eso, que quería primero terminar la novela, que es lo que hice, terminé la novela, le puse el punto final y entonces me metí con el proyecto de West Indies, que dio lugar a Esto no es una novela. Se me está acabando el tiempo, veo que me estoy acercando a la media hora, no quiero alargarme mucho más, voy a daros 4 pinceladas de Esto no es una novela y si queréis otro día podemos seguir hablando de lo divino y de lo humano, de lo que queráis, sobre todo de literatura, es lo que me gusta. Lo que decía, recuperé los microrelatos que había escrito, escribí mientras iba escribiendo la novela, para no distraerme, para no ponerme a escribir microrelatos o relatos cortos y dejar la novela. Lo que hacía cuando tenía, yo soy una persona que tiene siempre muchas ideas, se le ocurren muchas historias, llevo mi libretita, voy apuntando las cosas, entonces me di cuenta que entre relatos escritos, microrelatos escritos, medio escritos, apuntados y otros que eran la idea, pues tenía un buen puñado. Y me puse y en apenas un par de meses de pronto me di cuenta que tenía una obra. Son 101 microrelatos, son 200 páginas, justo 200 páginas de libro, y me di cuenta que tenía otra obra, y que es la que ha acabado saliendo antes incluso que la novela, que saldrá el año que viene. Es una obra que la verdad es que me ha sorprendido mucho. Me costó muy poco escribirla, ya porque venía de trabajo anterior, pero también los microrelatos o los relatos breves que he ido escribiendo para la obra ha sido muy fluido, ha sido una cosa muy satisfactoria, igual que en la novela costaba más, pues porque evidentemente ibas acumulando páginas y páginas y páginas y parecía que nunca se acababa, con toda la satisfacción que me ha dejado la novela, porque a mí me parece que es un pedazo de obra, una de las mejores cosas que he escrito hasta ahora. Con los microrelatos me ha pasado también en otro orden, o sea, porque iba escribiéndolos y me salían muy seguidos, muy bien, me satisfacían mucho, porque la mayoría querían, o sea, se ajustaban a lo que pretendía decir, y al final pues eso, ha salido esta obra, que os voy a explicar el título y ya nos despedimos. Esto no es una novela, es no novela, o sea, no es una novela, quiero dejarlo bien claro, porque la gente me dice felicidades por tu nueva novela. No, esto no es una novela, esto es un libro de relatos, y esto viene porque más de una persona, más de un lector de Un ciervo en la carretera, mi anterior obra, me dijo que cuando leyó la obra, cuando la terminó, se daba cuenta, incluso algún catedrático de hecho casi estoy diciendo palabras literales de un catedrático de historia de la Universidad de Zaragoza, me dijo que había leído mi obra y se dio cuenta de que la había leído mal y que tuvo que volver al principio para empezar a leerla, porque un libro de relatos no se lee de principio a fin como una novela, buscando el final para saber lo que pasa. No hay que tener esa prisa. Un libro de relatos hay que leerlo con pausa, con reflexión, sin prisa. Hay que coger un relato y leerlo tranquilamente y ver lo que ha querido decir, porque seguramente tendrá una serie de significaciones más variadas que las que tiene una novela, en la que te fijas más en el final, vas corriendo hacia el final de la novela para saber qué le pasa. Nos pasa lo mismo con las series, vivimos en un mundo apresurado en el que no disfrutamos del momento, sino que todo lo emplazamos para mañana. Tenemos que ver esta serie, tenemos que ver tantos capítulos, tenemos que ver esta película porque dicen que es muy buena, porque dicen que es la mejor del siglo XXI, tenemos que leer esta novela y después de esta novela tenemos que leer esta otra y después tenemos que ver... y no nos fijamos, o sea, no nos tomamos el tiempo necesario para disfrutar de eso, de esa pequeña historia que estamos leyendo. Estos son 101 microrelatos y textos breves. Se pueden leer como quieras, no es necesario empezar desde el principio como Rayuela de Cortázar, salvando las diferencias, que eso sí que es una novela, pero salvando las grandes diferencias que hay con Cortázar. Esto puedes cogerlo por en medio y en este caso el nudo gordiano, o puedes leer, pasar y decir la montaña rusa. De hecho, los relatos están ordenados simplemente alfabéticamente por el título. Quiere decir, no tienen ningún tipo de orden. Yo no les he dado ningún orden para que sea el propio lector quien coja el libro y en un momento dado diga: quiero leer Justicia Poética, quiero leer El antes y el después, quiero leer Carmín de Alizarina.
el relato que me apetezca, simplemente un poco por azar, o porque ya lo he leído y me apetece volver a leerlo. Pero esa es la historia, es desconectar de la forma que tenemos de leer o de vivir la literatura, que es tan 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 dependiente de las formas de la novela, ¿no? Que nos obliga a leer todo el tirón y llegar hasta el final para saber conocer el desenlace. No, esto es otra cosa. Y ya desde el principio lo digo, hay unas instrucciones antes de leer que justifican el título. Esto no es una novela. Las instrucciones dicen: este libro no es una novela. Trátalo, lector, como un artefacto. Lo componen distintas piezas, muchas de ellas breves. Unas están ambientadas en el pasado, otras en el presente o en un mundo imaginario. Léelas en el orden que prefieras, pero recuerda que por mucho que corras, Aquiles no atrapará a la tortuga. Ten siempre a Ítaca en el pensamiento, dice el poeta. Llegar es tu destino, mas no apresures el viaje. Como dice Constantinos Cavafis, el poeta griego, mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino. Eso es la literatura para mí. Disfrutar de cada línea, de cada párrafo, no correr. Tomarte tu tiempo, darle aire al texto y valorar lo que ha querido decir el autor o lo que tú has interpretado que ha querido decir. Y eso, para mí la literatura tiene que ser disfrutar como yo disfruto escribiendo. No siempre sale tan bien como yo querría que saliese. Muchas veces sí, la verdad tengo que decirlo, estoy muy satisfecho con mis últimas obras y estoy cada día me siento más a gusto escribiendo y disfruto mucho escribiendo y me río mucho y me lo paso muy bien, y por eso quiero transmitir esa alegría, incluso cuando se escriben cosas que no son alegres, pero ese placer de la literatura. Y espero que a todos los lectores, a todos los que no me conozcan o que no hayan leído nada mío, a todos los que empiecen a leer Un ciervo en la carretera o Esto no es una novela, o que empiecen por mi blog, por La hoguera de los libros, para conocerme antes de comprar alguno de mis libros. Espero que consiga transmitirles ese amor que siento yo por la literatura. Y bueno, ya llevo un poquito más de media hora, me he pasado de tiempo. Quiero saludar a todos los seguidores de Milagros en Puerto Rico y Orlando, específicamente a todos los seguidores en general de Milagros, y para ti, Milagros, espero que te valga este vídeo que he grabado porque no pudimos hacer el encuentro virtual el otro día. Para ti, desde España, desde este rinconcito del mundo, desde este despachito literario que tengo aquí montado en mi casa de Tudela, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.